pero Lika llama a su hermana, porque ha despertado y es un alivio, mientras que Kisen se queda en silencio, preguntándose Yuria si habrá sido un largo sueño, o que si acaso ha viajado en el tiempo. Pero la madre de la protagonista les dice que han llegado justo a tiempo, porque irá a buscar al médico, pidiendo que cuiden de Yuria mientras tanto, diciendo Lika que sí a su madre, pidiéndole que no se preocupe y que vaya tranquila, dando a la duquesa las gracias, cerrando esta la puerta. Inmediatamente vemos que Kisen toma otra actitud, porque decía que estaba enferma, pero ella se ve perfectamente bien, y le pregunta si está fingiendo estar enferma a su edad, cosa que sorprende mucho a la protagonista, pensando esta que sí, y esas palabras las ha escuchado antes. Exactamente cuando se recuperó de una gran enfermedad, su hermano le dijo esas mismas palabras. Y si todos esos recuerdos fueran solo una alucinación causada por la fiebre, el dolor de haber ingerido el veneno que le dio su padre no tendría por qué ser tan vívido, pensando esta que murió en el invierno de sus 19 años y su madre dijo que acababa de cumplir 19 años. Y si eso no es un sueño, esta se pregunta si habrá regresado un año atrás, pero Kisen le pide que oiga, y le pregunta si realmente está enferma o que si acaso no estará fingiendo para arruinar la fiesta de cumpleaños de Lika. Pero esta misma llama a su hermano y le pregunta que qué está diciendo, mientras que la protagonista recuerda cómo Kisen le dijo a su padre que dejarla morir tan fácilmente es demasiado misericordioso, pensando en todo lo que había hasta ahora, porque desde que llegó Lika él solo ha tenido una hermana, y es ella. Pensando Yuria que todavía puede escuchar esa voz repugnante en su cabeza, porque incluso al regresar en el tiempo la personalidad de una persona no cambia, pero Lika llama a su hermano, porque sus palabras son demasiado, y esta misma llama a su hermana, pidiendo que no le preste atención a lo que dice, empezando Lika a reír, diciendo que le alegra mucho que haya despertado sin problemas. Y ante esto Yuria suspira y se pregunta que como que alivio, mencionando que detrás de esa sonrisa angelical y bondadosa, se esconde una naturaleza infinitamente malvada, recordando cuando alguien le dijo a Lika que eso es una calumnia, pero Lika preguntó si está fingiendo no saberlo, o si realmente no lo sabe, preguntando Yuria en aquel entonces, que decía, y Lika le hizo saber que por supuesto sabía que era una calumnia, porque lo inventó ella, mencionando a la protagonista que ella siempre fue el demonio que le arrojaba al fango, y hasta entonces solo eran distantes, pero Lika mostró su verdadera naturaleza, recordando Yuria también cuando estaba tejiendo, y a esta le decían que tiene buenas habilidades, pero Yuria se sorprendía por la repentina llegada de una persona, siendo esta Lika, quien le dijo que si no le importa, le preguntó si le ayudaría porque hay algo que quiere completar, y esta sonreía, y decía que no cree que pueda hacerlo sola, mencionando Yuria, que si hubiera sabido entonces que era el susurro del diablo, recordando cuando le gritaban a Yuria, y le preguntaban que cómo pudo hacer algo así, era su padre, que le decía que rompió la única reliquia que le quedaba a Lika, y aunque se haya portado mal con Lika siempre le perdonaba, pero Yuria decía que no a su padre, y nunca ha maltratado a Lika, y no fue ella quien rompió el pañuelo, pero el duque gritó, y preguntó si entonces está diciendo que Lika rompió la reliquia de su madre, y además, porque hay sirvientes que le vieron con eso, diciendo Yuria que ella solo bordó el pañuelo porque Lika se lo pidió, y debe haber algún malentendido, pidiéndole Yuria a Lika que le diga, preguntándole que por qué le mintió, diciendo Lika que sí, ella le pidió a su hermana que bordara el pañuelo, pero nunca pensó que lo rompería, y esto mientras la protagonista mencionaba que era mentira. He aquí unas sirvientas se veían mal mientras mencionaban el nombre de la señorita Yuria, porque por mucho que odie a su hermana no rompería la reliquia de su madre. Pensando la protagonista que entonces, se preguntaba que por qué todos estaban del lado de Lika, mencionando que desde ese día Lika le atrapó aún más hábilmente, como si ella fuera un simple juego, y le quitó todo lo que ella tenía y le convirtió en una villana señalada por todos, y esta misma Lika, ahora en el presente llama a su hermana y le dice que ese día ya está muy cansada, y le pregunta si todavía tiene fiebre, mientras que Kisen dice que ja, y lo sabía, y solo está fingiendo porque quiere arruinar la fiesta de cumpleaños de Lika. Pero Yuria todavía se mantiene en silencio, y hasta yo lo estaría tratando de asimilar lo que ella está pasando, pero Lika llama a su hermano y le pide que no diga eso, porque no es cierto.
y ésta le pregunta a su hermana si ella también irá a iluminar su fiesta, diciendo Yuria que claro, y ha estado esperando el cumpleaños de Lika, y es demasiado tratarle como una saboteadora. Y ésta empieza a reír felizmente y le da feliz cumpleaños por adelantado a su hermana, diciendo estar segura de que será un día inolvidable, mencionando Yuria que el cumpleaños de Blika fue un día inolvidable para ella antes de regresar en el tiempo, y esto mientras se queda observando algo, porque debido al código de vestimenta incorrecto que Lika le dio, ella recibió todo tipo de insultos por su vestido, pero no se dejará influenciar por Lika en el futuro, y se vengará de aquellos que arruinaron su vida, y no solo Lika, sino también su padre, su hermano y quienes le dieron el veneno, recordando ella cuando entregaba unas flores a Marcel, diciendo que eran para él, porque una vez lo cortejó apasionadamente, pero él tuvo una aventura con su hermana y participó activamente en su muerte, porque incluso Marcel Vieira, todos pagarán, y se liberará de ellos, y en esa vida salvará a su madre y vivirá felizmente. Pensando Julia que sí, y esa es su segunda oportunidad, dejar atrás a los que no valen la pena y vivirá su vida, y el primer comienzo será con el hombre que le abandonó miserablemente. Pasando nosotros este sitio, donde mientras una persona toca esta puerta, otra dice que adelante, llegando exactamente Marcel, quien entra con un porte visiblemente muy noble, mencionando Yuria que llamó a su prometido, el que le había traicionado con su hermanastra y le empujó al abismo, llamando Marcel a Yuria, diciéndole que ha oído que ella estaba enferma, o le pregunta si está bien, pero la protagonista se mantiene en silencio, y ésta gira su rostro con una mirada muy fría, pensando que aunque mantuvo las apariencias, ni en su tono ni en su expresión se puede encontrar una preocupación genuina por ella, y en el pasado, al ver su actitud distante habría pensado que aunque no se hubiera preocupado su carácter era amable, y que le visitó porque estaba preocupado por ella, poniendo un pero, porque él solo buscaba cualquier pretexto para ver a su hermana Lika una vez más, pensando Yuria, que aunque en el fondo lo sospechaba se hacía la desentendida, y en su vida anterior, ese pañuelo que siempre llevaba en su bolsillo no tenía el emblema de la familia Vieira, sino de la familia Prince-Boes, porque intercambiar pañuelos es algo que suelen hacer los amantes, pero no fue ella que se lo dio, de hecho, recordando la protagonista cuando ésta llamaba a Marcel, y le decía que ese es un pañuelo que ella ha bordado y quiere dárselo como regalo, pero Marcel dijo que aprecia su intención y puso un pero, porque aún no están casados y eso le resulta un poco incómodo, cosa que sorprendió a la protagonista, quien dijo que lo siente por haberle incomodado, mencionando esta misma que él rechazó inmediatamente el pañuelo que le ofreció, pero Marcel se ve algo desconcertado, y le pregunta a Yuria si se siente muy mal, porque ese día está más callada de lo normal, y ante esto la protagonista dice que sí, pero también dice que ahora está bien, mencionando que claro, y su actitud actual debe parecer muy extraña, pero la antigua ella que se reía tontamente sin saber cómo actuar ya no existe, y esta misma llama a Marcel, y dice que de hecho, ella sabe que le gusta Lika. Esto sorprende muchísimo a Marcel, quien le pregunta que qué dice, o que cómo sabe eso, y dice parecer que hay un malentendido, pensando Yuria que claro, y lo primero será negarlo, aunque nunca lo ocultó bien, diciendo la protagonista que no, y no necesita dar excusas, porque por mucho que lo parezca ella no es ninguna ingenua, pero Marcel cierra su puño y llama a Yuria, porque si quiere enojarse pide que lo haga con él, pero si alguna vez le hace algo a Lika entonces él también, pensando la protagonista que el amor más trágico del siglo, y es simplemente conmovedor, y aunque ponga esa expresión no le asusta absoluto, porque ya ha experimentado la muerte, y una cara como esa no es la gran cosa. Pidiéndole la protagonista a Marcel que no le malinterprete, porque solo quería decir que apoya el amor de su media hermana, y ante esto Marcel se queda en silencio, pero pregunta que qué ella planea hacer ahora, y Yuria, quien está mirando por esta ventana, dice que en realidad, y estuvo enferma durante un buen tiempo esa vez, diciendo Marcel que sí escuchó que así fue, y dice que bueno, y tardó en visitar porque estuvo algo ocupado con el trabajo, diciendo Yuria que después de estar al borde de la muerte comenzó a reflexionar, y ella durante todo ese tiempo no ha vivido pensando demasiado en ella misma. Marcel dice que bueno a Yuria, pero esta misma dice a Marcel que debió haber sido difícil para él aguantar todas sus actitudes infantiles, y aunque es común que el compromiso de alguien cambie dentro de una familia noble,
El problema es que su padre no lo aceptará tan fácilmente, pero esta dice que tiene una buena idea, y le pregunta a Marcel si quiere escucharla, pidiéndole esta en su mente que se prepare, porque hundirá su vida en el barro. Pasando nosotros a la noche, donde vemos estos hermosos carruajes, y mientras se abre esta puerta, dicen que la joven dama Julia Prince Rose hace su entrada, entrando aquí una persona con este vestido muy azul, mientras que alguien exclama, diciendo parecer que la joven dama Julia ha llegado, y siempre llega tarde como si fuera la protagonista, diciendo otra chica que es cierto, preguntando si no será que quiere arruinar la fiesta de cumpleaños de la joven dama Alika. He aquí la protagonista. Llama a Alika, misma que gira feliz y suspira, llamando a su hermana porque ha ido, pero su mirada feliz pasa a desconcertarse y a preocuparse, viéndose la protagonista bastante segura, pidiendo perdón por llegar un poco tarde, y esta misma continúa riéndose, pensando que sí, y seguro que le sorprendió, mencionando que por supuesto, porque ella le dijo a través de una criada que el código de vestimenta era de color rojo, y que todos iban a llevar trajes muy elegantes. Pero en realidad el código de vestimenta es que solo la cumpleañera puede llevar rosa, y los invitados debían vestir de azul, y al final se convirtió en la hermana envidiosa que llegó vestida de forma ostentosa para llamar la atención, pero esta pregunta, que qué hará ahora si el blanco de sus burlas no es ella, porque llegó vestida con un traje azul. Y sí que nuestra linda protagonista se ve sumamente hermosa, poniendo nuestra misma querida Julia un pero, porque Lika. Y lo que le sorprenderá ese día no será solo eso, porque tiene un gran regalo de cumpleaños preparado para ella. Viendo nosotros que ahí en el salón alguien exclama a Dios, preguntando si no es el joven Vieira, diciendo otra persona que sí, y es el prometido de la joven dama Julia, poniendo esta misma persona un pero, viéndose Lika muy sorprendida, preguntando a alguien que por qué está, mientras vemos a Marcel con un hermoso y bellísimo traje color rosa, porque él está vestido del mismo color que la joven dama Lika. Quedando hasta aquí esta parte, esperando les haya gustado y lo hagan saber en los comentarios.